¿Qué tipo de visado necesito para entrar a Japón? ¿Cómo puedo tener internet en mi móvil? ¿O cómo puedo moverme por el país? Eran las preguntas que yo tenía antes de ir a Japón por primera vez y que respondí en el primer vídeo que subí a YouTube hace un año. Y ahora, un año después de que Japón haya eliminado las restricciones por COVID y de haber estado por segunda vez en el país, quiero hacer una actualización y contaros todo lo que creo que necesitáis saber para ir a Japón este año. Una de las cosas más importantes que necesitáis saber antes de ir a Japón es si necesitáis o no visado. Y para la mayoría de países hispanohablantes la respuesta es no. Si eres español o de alguno de los países que os dejo en pantalla, entonces no necesitas visado siempre y cuando tengas un pasaporte en vigor, vayas a viajar a Japón por menos de 90 días y no vayas a realizar ninguna actividad remunerada. Si ese es tu caso, felicidades, no necesitas ningún visado. Si no lo es, no te preocupes, solo necesitas tramitar un visado de turista y te dejo en la descripción la página del gobierno japonés donde vas a poder ver exactamente lo que necesitas, pero normalmente y para la mayoría de países solo necesitas rellenar unos documentos e ir al consulado de Japón en tu país. Otro tema del que por suerte ya no hay que preocuparse es el tema COVID. Desde junio del año pasado ya no hace falta presentar pruebas ni certificados de vacunación, así que una cosa menos que tienes que hacer antes de viajar. Lo que sí te recomiendo que hagas antes de viajar es registrarte en el Japan Web, en el Visit Japan Web, que es una aplicación móvil que desarrolló el gobierno japonés como hace un año y medio o así, en el que tienes que registrarte y puedes introducir todos los datos de tu vuelo, cuando llegas, cuando te vas, una foto de tu pasaporte y así consigues un QR con el que puedes pasar por la fila rápida y en inmigración solo tienes que presentar este QR y va todo mucho más rápido. Si no te registras, porque no es obligatorio registrarte, tendrás que rellenar la misma información cuando llegues en una hoja de papel. Así que te recomiendo que lo hagas y así ahorres mucho tiempo cuando llegues. Si decides rellenarlo, te dejo el link a un vídeo en el que explico paso a paso cómo puedes hacerlo. Otro tema importante antes de viajar a Japón es decidir cuándo hacerlo. Así que os voy a explicar los pros y contras de cada estación para que podáis decidir. Japón es un país muy grande, pero creo que si nos centramos en la isla principal podemos resumirlo de la siguiente manera. Si empezamos por invierno, la principal ventaja de invierno es que es temporada baja, así que hay menos turistas y todo suele ser más barato. Pero por contra, la desventaja es que el clima es más frío, lo cual a no ser que queráis ir a esquiar suele ser una desventaja, y que hay muy poquitas horas de luz, así que tenéis menos horas para ir a hacer turismo. Seguimos con la primavera, la cual es una de las estaciones más populares en Japón porque es la época del cerezo en flor o el sakura. Esa es la principal ventaja de esta época. Aunque he de decir que, según tengo entendido, es bastante difícil llegar justo en un momento en el que los cerezos están en flor y además es la temporada más alta del año en Japón. Hay muchísima gente, tanto locales como internacionales, y todo está mucho más caro, además de masificado. Eso sí, las temperaturas suelen ser más moderadas y tenéis bastantes horas de luz para ir a poder explorar y hacer turismo. Y seguimos con el verano, que creo que es la estación que yo menos recomendaría, por varias razones. La primera es que es también temporada alta, sobre todo si vais en agosto, en la semana de Obon, que es una de las semanas en la que casi todos los japoneses tienen fiesta y aprovechan para viajar. Así que además de todos los turistas internacionales, hay muchos turistas nacionales, por lo que está todo bastante lleno y es más caro. Y además de eso, en Japón hace mucho calor. En Japón hace mucha humedad, así que la sensación térmica es de más calor aún del que hace. Por lo que si sois muy calurosos, yo os recomendaría intentar ir en otra época si podéis. Y por último, llegamos al otoño, que es mi época favorita para ir a Japón. La primera vez que estuve en Japón estuve de finales de verano a finales de invierno y lo que más me gustó fue sin duda el otoño,
Por eso esta segunda vez que hemos ido en otoño. Y yo os recomiendo mucho esta época, sobre todo si podéis intentar cuadrarlo para ir cuando las hojas están en su máximo esplendor, cuando alcanzan el pico de rojo y los colores de otoño. Aunque esto es bastante difícil de cuadrar porque hay muy pocos días en los que están en este rojo y si te pasas están todos los árboles pelados que han perdido la hoja. Pero si podéis intentarlo, creo que merece mucho la pena. Otras ventajas del otoño es que las temperaturas son muy moderadas, por lo general no hace mucho frío. Además es temporada seca, no como el verano, por ejemplo, que es temporada de lluvias. Y la verdad que en lo que respecta al clima, creo que es una temporada muy agradable para hacer turismo. Eso sí, no todos son ventajas, también hay desventajas. La primera es que también se considera temporada alta, no tanto como Sakura o verano, pero también es temporada alta, sobre todo en Kioto, por lo que hay mucha gente y es un poco más caro que en otras épocas. Y otra desventaja yo diría que es que hay menos horas de luz, se pone el sol muy temprano, por lo que tenéis menos horas para explorar. Otro tema importante es el tema vacunas. Como he dicho antes, no necesitáis ninguna vacuna obligatoria para entrar a Japón. Lo que sí es que hay una lista de vacunas recomendadas, sobre todo si no vais a estar solo en ciudades grandes, si vais a ir más al campo o en las más pequeñitas. Así que os dejo la lista en pantalla. Aunque siempre es muy recomendable que antes de hacer un viaje a un sitio tan remoto, vayáis a vuestro médico y consultéis con él cuál es vuestro caso en particular. Además de las vacunas, ligado al tema salud, está el tema seguro médico. Tampoco es obligatorio tener contratado ningún seguro médico a la hora de entrar en Japón, no os lo van a pedir como requisito para ponerlo en el pasaporte, pero sí que es muy recomendable. Y cuando paséis por toda la zona de inmigración, en el propio aeropuerto vais a ver muchos carteles donde os recomiendan que contratéis un seguro y os advierten los costes que puede ser cualquier problema médico que tengáis, por pequeño que sea. Así que yo os recomiendo que contratéis uno. En internet hay muchísimas opciones y no son nada caras, así que echadles un ojo. Y por último, relacionado también con temas salud, otra recomendación que os doy es que llevéis un pequeño botiquín o kit de primeros auxilios por dos razones principales. La primera es que en Japón hay mucha gente que no habla muy bien inglés, así que puede ser que sea complicado hablar con los dependientes de la farmacia y además todos los productos en Japón están escritos en japonés naturalmente, pero no tienen ni siquiera el nombre del producto en inglés ni en la lista de componentes, de ingredientes. Así que creo que es bastante más práctico no tener que comprar nada allí porque es muy difícil encontrar lo que quieres, así que mejor llevárselos. Y la segunda razón es que en Japón hay algunos ingredientes que están en medicamentos o en cosméticos que no son legales en Europa y probablemente tampoco en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo el ibuprofeno, que allí casi siempre está mezclado con un analgésico que en Europa no es legal. Así que mejor que os llevéis desde casa los que sabéis que podéis tomar y no os arriesguéis a tomar por primera vez un medicamento en Japón y que os pueda dar una reacción alérgica. Otro tema importante que no hablé en el vídeo del año pasado es dónde alojarse, así que os voy a ir contando, basado en mi experiencia, dónde creo que son las mejores opciones en las ciudades principales. Empezamos por Tokio, y la verdad es que para Tokio es una ciudad tan grande que no recomendaría solo una zona, creo que depende de lo que te guste, te va a gustar más una u otra, y al final probablemente te muevas mucho alrededor de la ciudad. Así que yo creo que la mejor opción es estar cerca de una estación que esté bien conectada. Las mejores son Shibuya, Shinjuku, Tokyo Station y Shinagawa, pero alojarse cerca de estas estaciones suele ser más caro. Así que si queréis bajar un poco el presupuesto en acomodación o en alojamiento, lo que os recomiendo es que vayáis a una estación más pequeñita que esté cerca de una buena línea de metro o de tren. Para mí las mejores líneas de metro y tren son la Yamanote Line de tren y la Ginza Line de metro. Así que si buscáis hoteles que estén cerca de cualquier estación de esta línea, creo que vais a poder moveros alrededor de Tokio muy bien y no vais a tener problemas. Si os da un poco más igual el presupuesto, yo diría que mis zonas favoritas en Tokio son la zona de Ginza, la zona de Shibuya más cerca de Minashita Park o yendo hacia Harajuku y también la zona de Minato. Pero os dejo un mapa con lo que creo que podéis esperar de cada zona de Tokio para que encontréis la que más os gusta a vosotros. Si pasamos a Osaka, busquéis donde busquéis, la zona más recomendada siempre es Namba,
tanto porque la estación está muy bien conectada como porque a pie se puede llegar andando rápidamente a la mayoría de monumentos de la ciudad, y además es una zona donde hay muchos restaurantes y tiendas y hoteles de todos los presupuestos, así que yo empezaría buscando por Namba. El único problema que le veo a la zona de Namba después de alojarnos allí es que es una zona un poco ruidosa, porque siempre hay gente a cualquier hora paseando por allí, así que puede ser que depende de donde tengáis el hotel haya bastante ruido por las noches, sobre todo cuanto más os acerquéis a la zona de Dotonbori. Si estáis buscando algo más económico, otras zonas que pueden interesar son, a ver si las pronuncio bien, Kita-Tenoji y Umeda, que no son tan céntricas pero están muy bien conectadas. Y también si vais a Universal Studios, yo os recomendaría buscar un hotel por la zona de la bahía de Osaka para no tener que levantaros tan temprano para entrar. Y haciendo investigación y buscando hotel, la zona que siempre veía con más críticas es la zona del castillo de Osaka, porque está un poco aislada y la verdad es que es bastante cara por estar cerca de ese monumento y no hay nada, no hay restaurantes, no hay tiendas, así que creo que es una zona que no merece tanto la pena. Y por último, Kioto. En Kioto depende un poco de lo que queráis hacer. Hay mucha gente que decide alojarse cerca de los monumentos grandes, pero la verdad es que yo eso solo lo recomendaría para hacer una noche y solo una noche en Arashiyama, porque está muy lejos y si quieres ver el bosque de bambú por la mañana tardas mucho en llegar, así que da un poco de pereza. O si no, la zona de Higashiyama para poder llegar a ver la pagoda de Yasaka al amanecer o Kiyomizudera. Pero esa zona no está muy bien conectada, así que no sé si la recomendaría tanto. Nosotros, en lugar de eso, lo que hemos hecho las 2 veces que hemos estado en Kioto es quedarnos en la zona de Sanjo, que es también bastante céntrica, está muy bien conectada, tiene metro y también pasan los buses y hay muchas tiendas y muchos restaurantes, lo cual está muy bien, sobre todo para los españoles que cenamos muy tarde, porque en Kioto los restaurantes cierran súper pronto, a las 9 está todo cerrado. Y ahora hacemos un pequeño break para hablaros de Alpaca, que es una marca de mochilas y accesorios sostenibles hechos con materiales reciclados y que tienen además una calidad increíble. Nosotros llevamos unos meses usándolas ya, nos las llevamos a nuestro último viaje a Japón y la verdad es que nos encantan, así que os dejo el link en la descripción para que vayáis a echarles un ojo si queréis. Y otro tema que os quería comentar es que estamos ofreciendo un servicio de consultoría para organizar viajes a Japón, así que si vas a ir de luna de miel, solo, con amigos o con niños a Japón, necesitas ayuda para organizarlo todo o tienes dudas si quieres asesoramiento para ver si lo tienes todo bien atado, te dejo el link en la descripción para que puedas contactarnos. Otro tema relacionado con la Suica y la Pasmo es cómo moverse por Japón. En el vídeo del año pasado yo os explico todo sobre cómo moveros dentro de las ciudades y entre ciudades, pero quiero hacer una actualización sobre el JR Pass. Si no lo conocéis, en el vídeo del año pasado yo os explico qué es, cómo funciona, qué opciones tenéis de tickets, cuáles podéis comprar y qué está incluido y qué no. Pero en los comentarios del vídeo del año pasado había muchas preguntas sobre si os merecía la pena comprarlo o si no. Así que quería hablar un poco sobre este tema. Por lo general, hasta el año pasado, el JR Pass era interesante si ibas a hacer al menos 2 trayectos con el tren bala a la semana. Este año pasado, en septiembre, han subido los precios, así que a partir de ahora los han subido bastante. Creo que solo merece la pena si vas a hacer un mínimo de 3 trayectos en tren bala a la semana. Pero para que podáis consultar vuestro caso si os merece la pena o no, os dejo en la descripción el link a una calculadora con la que podéis calcular cuántos van a costar todos los tickets de tren que queráis tomar por separado y cuánto cuesta el ticket, y así podéis ver si merece la pena o no, porque como digo, han subido muchísimo los precios, creo que está a casi el doble. Pero de todos modos, si tenéis preguntas me podéis preguntar en los comentarios y yo intentaré ayudaros. Otro tema que para mí es imprescindible es el tema internet en el teléfono móvil. Para esto hay varias opciones, dependiendo de qué queráis. Si queréis llamadas e internet, entonces lo mejor es una SIM japonesa, comprar una SIM japonesa, y esto ya lo cubrí en el vídeo que hice el año pasado. Así que os dejo por aquí el minuto en el que hablo de eso para que lo podáis ver. Pero si solo queréis internet, entonces es un poco más fácil y también hay varias opciones. La primera es un router portátil, que también lo cubrí en el otro vídeo, así que por aquí
os dejo el minuto en el que hablo. Pero si queréis tener internet directamente en vuestro móvil, entonces tenéis varias opciones. La primera es una SIM solo de datos, lo cual lo habéis adivinado. También lo hablé en el vídeo del año anterior y podéis consultarlo en este minuto. O otra opción, que es la que hemos escogido nosotros este año y que me ha parecido muy práctica y muy rápida, es una SIM electrónica, una eSIM. Hay varias empresas que ofrecen esto. Es muy práctico porque no tienes que esperarte a instalarla al llegar allí, la puedes dejar instalada antes de volar y cuando llegas simplemente activas los datos y ya tienes internet. Y además no es mucho más cara. Como he dicho, hay varias empresas, nosotros las hemos usado los dos, os las dejo por aquí. Una de ellas tiene datos ilimitados, así que si vais a usar mucho internet creo que es mejor. Y otra de ellas te van vendiendo paquetes de datos, así que si no vais a usar tanto internet, los precios están mejor. El único inconveniente de esta opción es que no es compatible con todos los terminales, todos los tipos de teléfono móvil. Si tenéis un iPhone 12 o posterior debería funcionar, pero también os dejo una lista de los móviles que aceptan esta tecnología. Si ya habéis estado en Japón, sabéis que la Suica y la Pasmo son algo completamente indispensable cuando estás allí. Si no sabes de qué te estoy hablando, en el vídeo del año pasado explico a fondo qué son. Pero tengo una actualización que hacer este año y es que desde hace unos meses es bastante difícil conseguir una tarjeta tanto Suica como Pasmo porque faltan chips y no pueden fabricarlas. Pero tranquilos, hay opciones, no os vais a quedar sin una. La primera es, si vais menos de 28 días, podéis conseguir una Suica o una Pasmo de turistas. Hay mostradores en casi todos los aeropuertos y en el vídeo del año pasado también explico cómo conseguirlas. Pero si os pasa como a nosotros, que cuando vais los dispensadores de Haneda no funcionan, lo que podéis hacer es utilizar la Suica y la Pasmo digital en el móvil. Podéis descargarlas y tenerla en vuestra cartera de Google o de Apple. Y la verdad es que después de utilizarla esta vez me parece mucho más práctico, no solo porque la tienes en el móvil o en el reloj y no tienes que estar buscándola en la cartera, sino también porque puedes introducir el importe exacto y no te pasa como con la tarjeta física, que cuando te vas de Japón te quedan 1000 yenes o 500 yenes. Así que yo me decantaría por esta. Y si queréis descargarosla, os dejo un vídeo en el que explico cómo podéis instalarla en vuestro móvil. Otro tema importante que me generaba dudas antes de ir a Japón es el tema cómo pagar, si también se utilizan apps como China o si se puede pagar con efectivo, cómo sacar dinero y también pagar tax free, que no sé si lo sabéis, pero en Japón podéis hacer compras y ahorraros los impuestos. Y todo esto ya lo cubrí en el vídeo del año pasado, así que os dejo aquí los minutos en lo que hablo de ello para que podáis consultarlo si queréis. Otro tema del que nos hablé en el vídeo anterior es el tema de transporte de equipaje, que si no lo conocéis, este es un servicio muy típico en Japón, que consiste en que tú dejas el equipaje en el hotel en el que te estás hospedando antes de irte y te lo llevan a tu siguiente hotel, al aeropuerto, a una estación o incluso lo puedes recoger en alguna tienda si quieres. Y es un servicio súper útil si vas a hacer un viaje más largo por el país y no quieres llevarte a todas las paradas todo el equipaje. Nosotros lo usamos en este último viaje a Japón. Estábamos en Tokio y las siguientes paradas eran Kawaguchiko y Hakone y no queríamos llevarnos todas las maletas, así que dejamos un par de maletas en el hotel en Tokio y ellos nos lo llevaron directamente a Kioto, que era la parada siguiente a Hakone. Y la verdad es que fue todo súper cómodo y el precio me pareció que era bastante razonable, fue solo unos 30 euros por una maleta grande y una un poco más pequeña. Si os interesa este servicio, hay muchas empresas que lo ofrecen, os puedo dejar en la descripción un par que nosotros miramos en internet, pero lo que os recomiendo es que consultéis con vuestro hotel y trabajéis con la empresa con la que ellos normalmente realizan este servicio, porque va a ser todo mucho más fácil y os lo van a poder coordinar desde el propio hotel. Y por último, un tema muy importante que he añadido a última hora es el tema terremotos. Como sabéis, Japón es un país con un riesgo sísmico muy grande, así que si vais a ir es importante que sepáis dónde podéis informaros y qué debéis hacer si tenéis la mala suerte de que esto ocurra mientras estáis allí. Así que os dejo en la descripción las páginas oficiales donde podéis informaros sobre si ha habido un terremoto en vuestra zona y qué tenéis que hacer.
Y también os dejo una app donde podéis consultar si ha habido algún terremoto y dónde. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado y que haya resuelto vuestras dudas sobre Japón. Si tenéis alguna más, me podéis preguntar en comentarios y yo intentaré ayudaros. Y si el vídeo os ha gustado, ya sabéis lo que os voy a pedir, que comentéis, deis like y os suscribáis. Y también, si os apetece, podéis mirar el resto de vídeos que tengo en el canal. Por aquí Japón es un tema bastante recurrente y también podéis seguirme en Instagram. Muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima.